Vamos ahora con el circuito número 2. Muy bien. Muy bien. Entonces, recuerden la regla de las 3 patas de la mesa. Yo le puse 3 patas de la mesa para que sea un término coloquial, que sea un término... No, di tú que no llamaste. Recuerden que yo les voy a agradecer, estoy haciendo un análisis, no puedo estar sacando llamadas. Después que termine el análisis, con mucho gusto sacamos todas las llamadas que ustedes quieran, pero no podemos intervenir, o sea, estar interrumpiendo porque no podemos hacer el análisis. ¿Ok? Entonces recuerden, yo le he dado ese nombre coloquialmente para que se entienda bien clarito. 3 patas de la mesa. Esas 3 patas de la mesa le vamos a ir aplicando a cada uno de los candidatos. Y vamos a empezar entonces con el amigo Luis Tarray. Luis Tarray, su liderazgo, un hombre joven, de poca participación, no muy conocido en el ambiente político, un liderazgo incipiente, o sea, con muchas fallas en ese sentido, no porque Luis sea una mala persona, ni mucho menos, sino que tiene muy poco tiempo en la parte política. Lo segundo, a pesar de que pertenece a un grupo 20, no tiene maquinaria política, no tiene una organización que lo respaldara. Entonces, allí había un problema. O sea, el liderazgo muy incipiente, maquinaria prácticamente inexistente y bueno, alguno que otro recurso, pero tampoco con una gran cantidad de recursos. O sea, no cubría prácticamente ninguna de las patas de la mesa, quizás un poquito con los recursos. Tuvo una cosa a su favor, que fue la visita de María Corina Machado, una líder nacional, que yo creo que le metió una manito a esa candidatura. De todas maneras, como ustedes ven, no cumplía con la regla de las 3 patas de la mesa y sacó 2.000 y tantos votos, cerca de los 3.000 votos. ¿Ok? Entendemos que puede ser en el futuro un buen candidato, pero siempre manteniendo lo que estamos hablando de la regla de las 3 patas de la mesa. ¿Ok? Nos vamos con Morel Rodríguez Rojas. Morel Rodríguez Rojas, aunque tiene mucho tiempo en el ruedo político, vamos a decirlo así, viene a ser diputado al Consejo Legislativo, después 5 años diputado nacional, ¿verdad? Pero el problema con el diputado Morel Rodríguez Rojas es que su liderazgo siempre estuvo en la sombra de su padre. Tal es el caso que su papá tuvo que salir a hacer campaña. ¿Okay? O sea, un liderazgo no propio, en este caso, no un liderazgo propio. Y lo otro, no tenía maquinaria. Él, a pesar de ser presidente de COPEI pareciera que está agonizando. Pues. No había maquinaria, tenía un liderazgo diezmado, o sea, en rebaja, porque no había cumplido con las expectativas que tenía la gente como diputado, no tenía maquinaria, solamente lo que tenía era recurso económico. Y además que Morel Rodríguez Rojas tenía un gran rechazo por parte de la colectividad. O sea, no cumplía con la regla de las 3 patas de la mesa, su liderazgo no era propio de él, ¿ok? No tenía maquinaria, y recursos sí tenía, pero con una sola pata de la mesa no basta, y además tenía un gran rechazo y no tuvo tampoco ninguna ayuda nacional, ¿ok? Puesto que los líderes, él venía siendo candidato de COPEI y de Voluntad Popular, y los líderes de Voluntad Popular que vinieron no los conoce nadie. O sea, el líder de Voluntad Popular es Leopoldo López y está preso. O sea, a Florido no lo conoce nadie, a Marrero no lo conoce nadie, o sea, no son líderes. Entonces no le dieron esa fuerza, y tanto Voluntad Popular como COPEI no tienen organización, no tienen maquinaria, y ahí está, pues.
esa pata de la mesa estaba pero reventada totalmente. Sin liderazgo, sin organización, con dinero no es suficiente. Y sacó una votación que nadie esperaba. Nadie esperaba. Una votación demasiado baja y el rechazo fue muy grande. Muy grande. Llegó a los 3.000 y piquito de votos, ¿no? En 3 municipios. Fíjense una cosa, el diputado Morel Rodríguez Rojas venía de haber ganado en ese circuito con el apoyo de la MUD con más de 30.000 votos y sacó 3.000, sacó como menos del 10% de lo que había sacado cuando fue electo diputado. Entonces, no cumplía con ninguna de esas reglas y por supuesto, además de eso, tenía un gran rechazo y además de eso, equivocó la campaña. Error de campaña, muy grave cometió la gente del diputado Morel Rodríguez Rojas. No es posible que a ti tu campaña tenga que salir tu papá a hacértela. Eso le hace daño. O sea, el papá de uno no le puede buscar a uno ni trabajo, ni mujeres, ni votos. Porque si un hombre le tiene que buscar cualquiera de esas, es que no tiene ningún mérito. Fue muy malo. Lo otro, un error también garrafal, fue, siendo él presidente de COPEI, pedirle a los adecos que votaran por él, porque su padre y su abuelo algún día habían sido adecos. Esa es tremenda falla. Pues, bueno, señor, usted es presidente de COPEI, ¿cómo le va a pedir a los adecos que voten por usted? Eso fue otro error. Y quizás la cosa que pesó más allí es el hecho que el diputado, son 5 años, es público y notorio que tuvo una de las mayores índices de inasistencia a la Asamblea Nacional, que vivía más tiempo en Miami que en otro lado. O sea, no estaba consustanciado con la gente y además de no cumplir con la regla de las 3 patas de la mesa, bueno, tenía además otros problemas que lo hacían muy vulnerable. Nos vamos entonces con Johnny Rajal. Johnny Rajal venía con un liderazgo muy fuerte. Johnny Rajal había sido diputado regional, había hecho un trabajo muy bueno, aceptable. Johnny Rajal se había mantenido activo en todos los problemas de la comunidad, o sea que el liderazgo estaba muy bien por ese lado. Luego, la organización, Primero Justicia y la gran maquinaria de Acción Democrática, evidentemente tenía la mejor organización, la mejor maquinaria de todos los candidatos. Entonces tenía liderazgo, tenía maquinaria y por supuesto con esos dos consiguió recursos. Tenía las 3 patas de la mesa. Además que tuvo también el impulso de líderes nacionales que vinieron, vino Marquina, vino Julio Borges, y una fuerza muy grande. ¿Entiendes? Vino Guanipa, tuvo ese impulso de líderes nacionales que Morel Rodríguez Rojas no lo tuvo. Okay. Entonces, Johnny Rajal cumple la regla de las 3 patas de la mesa. Hizo una campaña bien desarrollada, bien montada, con una maquinaria de primera y trabajando con la gente, cosa que nunca abandonó desde hace mucho tiempo. Johnny ha estado en los sectores populares y eso le dio ese liderazgo tan fuerte. Entonces, cumplía pues. Y ustedes ven que esa maquinaria y ese liderazgo hacen que Johnny Rajal saque quizás una de las votaciones más altas de Venezuela. ¿Fue la votación más alta? No sé, porque creo que no tengo la cifra, pues no me atrevo a decirla, pero una de las votaciones más altas de Venezuela. Entonces, yo quiero hacer algunas conclusiones con esto. Con respecto a los partidos políticos, los grandes perdedores fueron COPEI, que agoniza, definitivamente COPEI está agonizando,
no tiene organización, no tiene apoyo popular y voluntad popular. A pesar de que voluntad popular en varias partes de Venezuela salió muy bien, y eso hay que reconocerlo, creo que obtuvo 8 victorias, no sé, no estoy mal, 8 o 10 victorias, o sea, salió bastante bien a nivel nacional. 8, ¿no? 8 victorias a nivel nacional, eso es bastante bueno. Sin embargo, aquí, en el estado de Nueva Esparta, salió muy mal. Salió muy por debajo de las expectativas que se tenían de voluntad popular, puesto que sus dos candidatos no suman, creo, debe estar por el orden de los 5.000 votos, entre los dos. Entonces, COPEI y voluntad popular, entre los dos, no suman los 5.000 votos. Eso está muy mal. Había unas expectativas muy grandes aquí con voluntad popular, y de verdad que fue muy mal. Y se gastó muchos recursos. Se habla de 7.000 millones de bolívares. Muchos recursos para que tampoco voten. De verdad, tampoco voten. Y la información que tengo es que hoy en la tarde estaban líderes nacionales como Florido, como Marrero, interviniendo prácticamente el partido. Estaban muy molestos porque ellos tenían una expectativa parecida a la que tuvieron éxito en otras partes, y aquí fue un total desastre, verdaderamente, ¿no? Y yo debo decir que en la historia política de Nueva Esparta, yo he estado buscando todos los números, la diferencia quedó casi 75% a 12%. Es decir, 63 puntos de diferencia. Yo creo que esa es la paliza más grande que le han dado a político alguno en el Estado. No sé si puede haber otro récord, pero he estado revisando los números y no lo he encontrado. Entonces, concluyo con que los partidos políticos ganadores, por supuesto, Un Nuevo Tiempo, que sale con su candidato Nano Ávila aspirando al cargo de diputado, Primero Justicia con su candidato Johnny Rajal, y Acción Democrática, que ha sido el gran elector, porque Acción Democrática es el partido más importante de la oposición del Estado Nueva Esparta. Ahora vamos con la cuestión de los liderazgos. Para nadie es un secreto que aquí se estaba jugando, además de las elecciones del puesto para candidatura del Parlamento, se estaba jugando el liderazgo regional, y eso es perfectamente normal. ¿Okay? Perfectamente normal. En cualquier elección siempre hay liderazgo nacional, liderazgo regional, y aquí se estaba jugando el liderazgo regional. Por un lado, y de hecho, el exgobernador Morel Rodríguez tomó la batuta de la candidatura de su hijo, y por el otro lado, Alfredito Díaz tomó la batuta de la candidatura de, en este caso, de Johnny Rajal y de Nano Ávila, pero muy específicamente aquí, porque por la mar es donde el alcalde tiene su mayor fuerza. Y definitivamente creo que el exgobernador escogió al peor candidato que podía escoger, entendiendo que hay situaciones de su familia, su hijo, y el afecto que uno siente por su hijo, etcétera, etcétera, pero le faltó frialdad política, y ese no era el mejor candidato. Y definitivamente la derrota ha sido aplastante, y eso hace que se vislumbre, pues, el surgimiento de un nuevo líder regional, y el decaimiento del líder, del caudillo más viejo, que fue derrotado en esta campaña electoral. Definitivamente, y eso no hay que caerse a mentiras, pues. Ahí había una realidad donde se estaba jugando, además, pues, de la candidatura, se estaba jugando el liderazgo regional. Si ganaba Morel Rodríguez Rojas, el liderazgo
de Morel Rodríguez Ávila resurgía. Si ganaba Johnny Rajal, el liderazgo de Alfredito Díaz era el que salía abajo. La victoria ha sido aplastante, con una diferencia de más de 60 puntos. Eso es una de las palizas más grandes de la historia, y definitivamente esa maquinaria de Acción Democrática, con Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, le da ese resurgimiento que ha nacido de un líder regional. Hay un líder regional en el estado de Nueva Esparta de la oposición que se llama Alfredito Díaz, y eso no lo puede negar nadie. Eso es una realidad, y el que no lo quiera ver, bueno, ahí están los números, pues los números no mienten, y ahí está todo. Yo creo que la oposición tiene un nuevo líder regional que se llama Alfredito Díaz, y lo que hay que ahora es corregir todas estas fallas, que hubo fallas por supuesto, para ir a la contienda después, una vez que el partido PSV escoja su candidato. Una vez que eso suceda, ir mucho mejor preparado, con un ejercicio extraordinario que ha sido, y la votación que fue muy masiva. Les digo una cosa, que en el estado de Nueva Esparta el circuito 1 tuvo una votación de casi el 10%, y el circuito 2 tuvo casi el 18%. Bien interesante. No se pensaba que iba a haber una votación tan fluida, a pesar de las dificultades. Entonces, mis amigos, dos candidatos han quedado. Nano Ávila, que tiene todavía mayor compromiso, porque va por la repetida, y Johnny Rajal, y además el resurgimiento de un nuevo líder regional, Alfredito Díaz. De igual manera, los partidos, como todo en la vida, pueden recuperarse. COPEI, que está muy mal, que quedó muy maltrecho de estas elecciones, y Voluntad Popular aquí en el estado de Nueva Esparta, no así Voluntad Popular en otras partes de Venezuela, donde salió muy bien. Esto hay que reconocerlo, y aquí lo que amerita tanto COPEI como Voluntad Popular es que haya una reorganización, porque la gente que ha manejado esos dos partidos políticos han acabado con ellos, pero, como se dice, con una reestructuración, con otra gente que trabaje, que corrija los errores, que sea menos prepotente y que no se la sepan todas. Esos partidos, sobre todo Voluntad Popular, que tiene un futuro. Ese es el análisis que nosotros hemos hecho, y nosotros vamos a abrir nuestros teléfonos. 263-2542, abrimos los teléfonos para que usted aviente.